Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a un saludo antes que nada de parte de mi familia, de parte mía, y queremos compartir con ustedes un pequeño estudio acerca del Salmo 40 versículo 1. Es una pequeña meditación que vamos a tener. Salmo 48, y dice la palabra de Dios así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, este salmo habla acerca de la ley de Dios y hacer la voluntad de Dios, el que nos debe de agradar, el que nos debe de gustar. A veces, aunque parece un poco difícil, aceptar la voluntad de Dios no es tan agradable. A veces el aceptar la voluntad de Dios nos cuesta un poco de trabajo, ¿sí? El cumplir su ley se nos hace a veces un poco difícil. Quizá muchas veces lo hemos confundido con el simple hecho de estar en la iglesia o de llamarnos cristianos. Y a veces pensamos que eso es el todo que le agrada a Dios. Mas sin en cambio, las cosas van más allá. Déjenme se lo leo en otra versión, este mismo versículo. Y dice, en la versión, en traducción en lenguaje actual, dice: Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Dice que el cumplir la voluntad es mi más grande alegría. ¿Cumplir la voluntad de quién? La voluntad de Dios. Hacer lo que Él nos pide, ¿sí? Y la verdad es que, como yo les decía, a veces nos volvemos religiosos únicamente y pensamos que por el hecho de estar el domingo ya es el todo. Mas sin en cambio el hacer la voluntad de Dios va más allá. Va más allá de lo que nosotros a veces pensamos. Dice, les voy a leer un versículo que se encuentra en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sí? Jehová nos pide hacer justicia, ser justos, actuar justamente. Nos pide ser amorosos, nos pide misericordia y nos pide humillarnos ante Dios. Hoy la humillación ante Dios, la verdad es que es un poco difícil, porque muchas veces se busca la exaltación propia, muchas veces se busca el ser reconocido personalmente por mis méritos, por lo que hago, por lo que doy, por lo que sé, y eso hace que no nos humillemos ante Dios, sino que a veces nos quieramos poner casi a su nivel, vaya. El amar también a veces se vuelve complicado, porque entendemos en amar nada más voy a amar a mi esposa, a mis hijos, a mis seres queridos, a los que piensan y actúan de la misma forma en lo que yo pienso o como yo actúo. Mas sin en cambio, cuando viene alguien que no piensa de la misma forma en que yo, a veces en automático se vuelve mi enemigo y dejamos de amarlo. Empezamos como que a rechazarlo, porque como no piensas como yo, como no apoyas mis decisiones, entonces nos empezamos a quitar y empezamos a hacer exclusión de las demás personas. No solamente dentro de la iglesia, sino a veces en el trabajo o en la misma sociedad. A veces como cristianos, a veces hay muchos que dicen: no, mejor yo me aíslo, me meto en mi círculo, porque no sé si la vecina sea chismosa, y es que no sé cómo sea él, y es que no sé cómo. Y entonces ya no estamos amando, ya no estamos siendo misericordiosos. A veces lo que sentimos es puro remordimiento, ¿sí? Y nos limitamos a eso. Pero eso va todavía más allá. No debemos de encapsularlo nada más en unas cuantas palabras, sino debemos de hacer todavía más. El salmo que leímos decía, ¿no? Hacer tu voluntad me es agradable. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, ¿sí? El que nos guste hacer la voluntad de Dios, el que me guste el amar a mi enemigo. Es ahí donde a veces se vuelve difícil, pero es amar a mi enemigo, ¿sí? Perdonar al que me maldice,
orar por el que me persigue. La vida del cristiano se ve resumida en eso, en ser diferente, en hacer lo que a Dios le agrada, en hacer lo que es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo diría cuando dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo era Cristo? ¿Sí? Miren, a veces nos vamos muy fácil en decir ser imitadores de mí como yo de Cristo, porque así lo decía Pablo, pero a veces tenemos una noción muy vaga, ¿sí? Porque Cristo, ¿cómo fue? Cristo fue humilde, fue sencillo, tuvo misericordia, fue compasivo, fue amoroso, ¿sí? Mientras a él lo señalaron, mientras a él lo criticaron, mientras a él lo juzgaron, mientras por él dijeron muchos, puede algo bueno salir de Jerusalén, él no replicó, él no dijo nada, él no dijo, sacó estudios, él simple y sencillamente actuó con humildad, actuó con amor al sanar, al dar de lo que tenía, actuó con misericordia cuando alimentó a esa gran multitud, cuando sanó a todos esos enfermos, ¿sí? Aún a los que muchos religiosos tenían por indignos, que decían, no, ellos no son dignos, Jesús se acercó a ellos, se acercó a la mujer samaritana, se acercó a la mujer siforense que dijo, cuando Jesús le dijo, no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos, ¿sí? No lo hizo por el afán de despreciar, sino con el afán de enseñar una enseñanza a sus discípulos, demostrarles que hasta los que nosotros como humanos vemos indignos son merecedores de la gracia y del amor de Dios. Y a veces cuando nosotros decimos, no, es que ese no merece que lo ame, o es que ese no merece el perdón, ya no estamos siendo imitadores de Dios, estamos haciendo las obras de Satanás. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar el agradarle a Dios, el hacer su voluntad, el ir más allá. Miren, cuando a Jesús lo estaban crucificando, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Eso es lo que debemos de aprender cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Debemos de ir pareciéndonos más a Jesús, no en caer en la idolatría de divinidad, sino en su carácter, humilde, sencillo, compasivo, perdonador, ¿sí? ¿Por qué? Porque mismo Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, y como luz debemos de brillar. Y si no somos imitadores de Jesús, a veces caemos en ese conflicto. Cuando tú le hablas a alguien, por eso muchas veces dicen, ¿para qué? ¿Para ser igual de hipócrita? ¿Para qué? Pues si son lo mismo, si son iguales, mejor déjame como estoy, ¿sí? ¿O para qué? Para que muchos lleguen a veces a los pies de Jesús y vean nuestros actos y digan, mejor me voy, ve cómo me vio el hermano, ve cómo me habla, ve cómo se comporta, pues si a él yo lo he visto en la calle. Entonces debemos de cambiar. Hacer la voluntad de Dios no es nada más dentro de la iglesia, es en la calle, en mi hogar, en mi trabajo. Hacer la voluntad de Dios es predicar su palabra, como dicen, predicar el año agradable a Dios, ¿sí? Hoy tenemos que cumplir eso. Hoy tenemos que regocijarnos y decir, Señor, hacer tu voluntad me agrada. En la traducción, en la nueva, en la nueva versión internacional, el mismo versículo de Salmo 48 dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, y tu ley la llevo dentro de mí. La pregunta es, hermanos, ¿en realidad nos agrada hacer la voluntad de Dios? ¿O lo estamos haciendo nada más por compromiso? ¿O lo estamos haciendo nada más por quedar bien? Debemos hacerlo con ese corazón sincero, con ese corazón contrito, con ese corazón de mi enemigo me está molestando. Señor, yo voy a orar por él para que tú le bendigas y le guardes, ¿sí? Esta persona me ha hecho mucho daño y no lo puedo perdonar.
tiene que ser agradable, tenemos que encontrar ese perdón, tenemos que ser perdonadores. No solamente quedarnos en el Señor, hemos caído mucho en esto de decir, estoy al 100 con el Señor, yo estoy al 100, y pensamos que estamos al 100 porque trabajamos materialmente en la iglesia, porque a lo mejor llegamos, barremos, ponemos sillas y hacemos, y pensamos que eso es estar al 100. Porque llegamos todos los domingos temprano y a lo mejor nos vamos al último, pensamos que eso es estar al 100. Eso es solamente un pequeño porcentaje. Porque a veces decimos, no, pues es que yo doy mi diezmo intacto, y eso es muy bueno y es agradable a Dios, pero también es solamente un pequeño porcentaje, ¿sí? Implica toda tu vida, todo tu ser amoroso, ser compasivo, ser perdonador, tener esa misericordia y sobre todo humillarnos ante Dios. La palabra de Dios dice, oh Jehová, que es el nombre para que tengas de él misericordia. Mas sin en cambio también en la palabra de Dios dice, ustedes me son como nada, ¿sí? Y a veces nos autoelevamos y hemos caído en el de soy un hijo de Dios y caemos en soberbia, lo que le ha pasado muchas veces o lo que le pasó mucho al pueblo de Israel, en decir somos hijos de Abraham, y se ponían en un lugar muy alto y perdían la humildad, despegaban del piso. Como hijos de Dios debemos mantenernos humildes, en humillación, hacer las cosas de Dios con agrado, con sencillez de corazón, y siempre estar dispuestos a glorificar su nombre, no solamente el domingo, sino en nuestro diario vivir. Cuando la gente te ve trabajando, cuando la gente te ve ir a la tienda, cuando la gente ve que van al mandado, cuando la gente ve el trato con los hijos, cuando la gente ve el trato con la esposa, con el esposo, cuando la gente ve que te humillan y tú sabes perdonar, cuando la gente ve que te agreden y tú sabes amar, cuando la gente ve que tú eres luz. Hermanos, la invitación es a que reflexionemos si verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios con agrado, si sí nos está agradando, si sí está siendo una pasión para nosotros, o nos hemos vuelto únicamente religiosos. La invitación es que en estos días que estamos en casa, reflexionemos y pensemos, Señor, ¿me agrada lo que tú me estás mandando? ¿Hacer tu voluntad me es agradable? ¿Guardar tu ley la estoy disfrutando? ¿Me estoy gozando en ella? ¿O se me está haciendo pesado? ¿Se me está haciendo tedioso? ¿Se me está haciendo algo cotidiano? Porque si es eso, hermano, tenemos que retomar el camino. Acuérdense que en el mensaje Apocalipsis dijo, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y a veces ya nomás lo hacemos por puro compromiso, ya no lo hacemos con ese amor. Y le dice, por tanto, arrepiéntete y ve de dónde has caído. Si algo está pasando así, hermanos, debemos de buscar nuestro primer amor. Debemos recuperarlo y debemos abrazarlo con todo para hacerle agradables a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos despedimos de ustedes, no sin antes pedirle a Dios que Dios les bendiga, les guarde y que sea con ustedes en estos días en que no nos hemos podido ver, pero que Dios sabe que en un espíritu estamos unidos y que nuestra alabanza a Dios sea siempre para glorificar su nombre, hermanos. Que Dios les bendiga.